bienvenidos a Cómo Cocinar. En el día de ayer cocinaba una receta que nos encanta, que en casa nos encanta, que es la famosa porrilla de papa, hacia mi abuela. Y hoy vamos a cambiar de tercio totalmente. Esta mañana nos hemos levantado muy tempranito, nos hemos ido a dar un paseo por el campo con nuestro tercer elemento de la casa, con nuestro perrito. Y ahora hemos llegado, nos hemos duchado y vamos a hacer este fantástico plato. Vamos a hacer una empanada rellena de carne. La vamos a hacer más grande porque voy a rellenar 2 empanadas. Hoy nos vamos a casa de los abuelos a la piscina y entonces nos vamos, aprovechando que nos dedicamos a esto, pues nos vamos a llevar ya la comida y nos vamos a llevar esta empanada. A continuación os voy a presentar los ingredientes. Pues nada amigos, vamos a empezar presentando la verdura. Vamos a ponerle al relleno cebolla, pimiento rojo, pimiento verde del huerto ecológico de mi padre, tomate también del huerto ecológico y zanahoria. La zanahoria, yo cuando veo en la frutería este tipo de zanahoria, que es mucho más natural que la otra, me gusta mucho comprarla. La vamos a rellenar de carne, le hemos dicho al carnicero que nos prepare una mezcla de ternera y de cerdo. Huevo, tanto para cocerlo para el relleno como luego huevo batido para pintarla, para meterla en el horno. La masa de la empanada, en este caso hemos comprado la masa en el súper, no la hemos hecho nosotros. Otro día haremos una receta para explicar cómo se hace la masa para la empanada. Aceite, pimienta y sal. Pues bueno, lo primero que vamos a hacer es trocear toda la verdura lo más pequeña posible. Vamos a trocear tanto el pimiento rojo como el verde, como la cebolla, como la zanahoria. Los tomates los vamos a freír aparte. Así es que vamos a empezar a trocear toda nuestra verdura lo más pequeñita posible. Me refiero a cuadraditos, para que así se poche más fácil y se haga la mezcla de la empanada bastante mejor. Me refiero a este tipo de corte, este corte pequeñito. Y así lo vamos a hacer con todo. Bueno amigos, pues ya tenemos toda la verdura troceadita pequeña. Ahora vamos a hacer dos cosas. Por una parte, vamos a poner una sartén, unas 5 o 6 cucharadas de aceite, ¿vale? Que la verdura tenga para rehogarse. Y por otra parte vamos a empezar a calentar el agua para proceder a cocer los huevos. Hemos cortado toda la verdura excepto el tomate. El tomate, ahora explico lo que vamos a hacer con él. Una vez que tenemos la verdura, le vamos a añadir sal y un poco de pimienta recién molida del molinillo. Y vamos a bajarle el fuego a un fuego medio y vamos a dejar la verdura tapadita y que se vaya pochando tranquilamente aproximadamente unos 20 minutos. Mientras también ponemos los huevos a cocer. Ya sabéis que los huevos, desde que el agua empieza a hervir, son unos 11 o 12 minutos para que el huevo esté bien cocido y tenga buena textura, ¿vale? Para lo que pretendemos hacer, que es cortarlo y que el huevo esté compacto para añadírselo a la masa de la empanada. Bueno, pues lo que vamos a hacer con los tomates es pelarlos y trocearlos, porque los vamos a freír. El tomate lo vamos a freír aparte. La empanada normalmente lleva un chorreón de tomate frito, pero a mí personalmente me gusta freírle yo los tomates, freírle los tomates naturales. Entonces los pelamos, le quitamos la piel y los troceamos pequeñitos y a continuación pasamos a freír. Qué maravilla es poder trabajar con productos ecológicos, con productos de la huerta. Mi padre lleva muchos años sembrando huerto en casa, en un patio muy grande, y siembra allí huerto. Y son productos que solo tienen agua, o sea, son ecológicos 100%.
porque como él mismo dice, para echarle pesticidas y demás, pues a uno se lo compra y ya está. Hay años que la cosecha tiene más, porque claro, y otros que la cosecha tiene menos, dependiendo de muchas cosas. Pero la verdad que es un gustazo poder trabajar con este tipo de productos. Otra cosa, quizás a lo mejor, lo más seguro es que sea muchísimo relleno de empanada. No sobra porque no hemos pasado, añadiéndole carne picada y verdura y demás. Pues tenemos la comida del día siguiente. Se trataría simplemente de cocer una pasta, unos macarrones, unos espaguetis, y con este mismo relleno se lo añadimos y la verdad que tendríamos un almuerzo fantástico. Bueno, pues hoy tenemos los fuegos a tope. Hemos puesto en una sartén un poquito de aceite porque vamos a freír los tomates. Añadimos los tomates. Y al tomate le vamos a añadir un poco de sal y el truquillaki de hoy. Y para quitarle un poquito de acidez al tomate, le añadiremos también una pizca de azúcar. Bueno, movemos el tomate y ahora un pequeño secreto de familia. Como siempre decía mi abuela, ¿cuándo está el tomate frito? Pues el tomate está frito cuando el aceite sube. En el momento que el aceite sube es cuando es hora ya de retirar el tomate. Ahora simplemente se trata, como estáis viendo, la verdura se sigue pochando. Aproximadamente hemos dicho unos 20 minutos, llevo unos 10 minutitos, hasta que esté muy tiernita. Y cuando esté tierna será el momento de añadirle la carne. Pues bueno amigos, tenemos la verdura tierna, perfectamente pochada. Es el momento de agregarle la carne picada. Le agregamos la carne y a continuación vamos a pasar a salpimentarla. La carne no la vamos a hacer en exceso porque como la empanada la vamos a meter ahora después en el horno, pues si pasamos muchísimo la carne luego se nos va a quedar un poco seca. Entonces simplemente le vamos a quitar el crudo un poco, ¿vale? Y por otra parte, aquí tenemos nuestros tomates fritos que se los vamos a incorporar. Perdón, me he puesto al revés. Le damos la vuelta a la sartén, le incorporamos el tomate frito y vamos a dejar que se haga un poquito la carne, más o menos unos 5 minutitos. Pues bueno amigos, ya tenemos listo el relleno de la empanada. Hemos dejado enfriar un poco el relleno y ahora le añadimos el huevo cocido picadito. Removemos y ya está lista. Mientras que rellenamos la empanada, estamos precalentando el horno por las dos partes, tanto arriba como abajo, a 180 grados de temperatura. Y ahora ya lo único que nos quedaría sería rellenar la empanada. Cogemos los hojaldres, voy a ver si me caben y puedo hacer las dos a la vez. Ponemos el relleno. Lo colocamos de una forma que esté equilibrada por todas partes. Como veis, la carne no está demasiado hecha, como he comentado, sino ahora meterla en el horno se nos secaría mucho. Abrimos
Tapamos. Vamos a enrollar ahora los hilitos. Yo le dejo bastante huequecito en el borde para que no se salga bonita. Hemos batido un huevo, ya tenemos aquí la brocha preparada. ¿Vale? Pintamos con huevo. Bien, la pintamos muy bien. Tenga bastante huevo. Y ya lo único que nos queda es hacerle el famoso agujerillo en medio, ¿vale? Para que respire antes de meterla en el horno. Por una cosita así estaría bien. Y ahora vamos a repetir la operación con la otra empanada antes de meterla en el horno. Pues bueno, aquí están las dos empanadas, me han cabido en la bandeja y ahora se trataría simplemente de meterla en el horno. Aquí hay uno que ya ha probado el relleno. Me parece a mí que la vamos a poner un poquito más baja, ¿verdad, Rafa? No tan alta. Ahí. Creo que está perfecto. Cerramos el horno y la dejamos hornear aproximadamente 20 o 25 minutos. De todas formas, las vamos a ir mirando, las vamos a ir viendo. Es que las he metido bien. Ahora las vamos a ir mirando y las vamos a ir viendo. Y cuando el hojaldre esté bien hecho, es el momento de sacar la empanada del horno. Una cosa muy importante es ponerla en la rejilla, porque si las ponemos en una bandeja, la parte de abajo de la empanada se va a quedar cruda y luego se nos va a romper. Entonces así le va dando el calor por las dos partes y se va a quedar la masa por ambos sitios crujiente y perfecta. Pues bueno, aquí tenemos ya nuestra empanada horneada. Sacamos con cuidado. Y vamos a proceder a emplatarla. Pues hasta aquí nuestra receta de hoy. Aquí tenemos nuestra empanada rellena de carne. Ya solo me queda despedirme de vosotros, no sin antes recordaros que no os olvidéis de seguirnos en nuestros canales de Facebook, de Instagram y de YouTube, de darle a like y a compartir y de dejarnos vuestros mensajes. Muchísimas gracias.